Vamos a hablar de ladrones. Vamos a hablar de Leonel Fernández Reina. Caramba, ¿cuánta gente se pondrán contentos cuando yo digo vamos a hablar de ladrones? Vamos a hablar de Leonel Fernández Reina. ¿Cuánta gente se pondrán contentos? Otros se pondrán guapos. Aquí en este programa yo tengo gente que me ven todos los días que cuando yo toco a Leonel Fernández hasta con el pétalo de una rosa se encojonan. De hecho, yo he dicho aquí, Leonel Fernández, el gato que dice que es de Baitoa, que no se sabe ni siquiera cuál es su papá. El asunto es que él sabe muy bien, que no es que estamos mintiendo, que hay un gato metido ahí. Y hay gente que me ha llamado aquí y se ha encojonado en cuenta de eso. En cuenta de eso se encojona. Bueno, pues vamos a hablar de Leonel, el gato de Baitoa. ¡Miau! Porque según él es de Baitoa. Aunque, ¿qué es de Baitoa de qué? Leonel Fernández habla de los desaciertos del gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona como pecados capitales. El hombre ha querido teorizar y llevar la política al centro de la sociedad, a la parte humana de la sociedad, que por lo general es una masa recurrente a las iglesias católicas y evangélicas. Y que cuando se habla de pecado capital, ellos entienden que son los pecados graves. Esa persona que está llamando hay que se espere un momento, que ahorita vamos a coger la llamada. Déjenme desenvolver este mondonguito y entonces luego cogemos la llamada. Y ustedes pueden decir todo lo que ustedes entiendan. Entonces, Leonel Fernández, que es un buen teólogo, le gusta teorizar, le gusta la teoría y siempre quiere tener palabritas finas para engañar, escúchame de nuevo, para engañar a esta sociedad, como hace la mayoría de los políticos, porque la mayoría eso es lo que hacen, hablar bonito para engañar a la sociedad. Pues Leonel Fernández ha catalogado los desaciertos del gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, mi gobierno, como los pecados capitales. Yo quiero compartir con ustedes este videíto para que ustedes vean por dónde va el asunto. Vamos a agarrar el sartén por el mango, porque el que lo agarre por los lados se quema. Vamos por el mango para que ustedes entiendan y así el que quiera llamar para defender a su Leonel Fernández, a su gato Fernández, lo pueda defender. Veamos a qué que se refiere Leonel Fernández con el tema de los pecados capitales. Máster el video. El actual gobierno del PRM no puede reelegirse debido a que hay 7 pecados capitales que condenan definitivamente al PRM a no poder reelegirse. El primer pecado capital es el alto costo de la vida. El segundo pecado capital es que la economía no crece. El tercer pecado capital tiene que ver con la inseguridad ciudadana. El cuarto pecado capital es la baja calidad de la educación. El quinto pecado tiene que ver con el colapso de los hospitales. El sexto pecado capital tiene que ver con los apagones y el alza de la tarifa eléctrica. Y el séptimo tiene que ver con el tránsito que se ha tornado caótico en toda la República Dominicana. Leonel Fernández, el gato de Baitoa, hablando de los pecados capitales, haciendo comparación de lo que son los desaciertos del gobierno que encabeza Luis Rodolfo Abinader Corona. Caramba, pero hay que tener los timbales grandes, hay que tener un valor grande para poder acusar de pecados capitales a un presidente por sus desaciertos. ¿Por qué? Cogemos esta llamada. Buenas tardes. Sí, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Adelante, está en el aire. Le habla Alfonso Almonte, precandidato de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Baitoa. Adelante, Alfonso Almonte. ¿Usted sabe por qué yo sigo a Leonel Fernández? No lo sé, pero dígamelo. Sí, por sus ideas totalmente de progreso, de desarrollo. Recuerde que en el 96, cuando Leonel llegó, nosotros éramos un país totalmente desconocido. Un desastre en todas las oficinas públicas, que hasta para usted sacar, por ejemplo, una cédula,
no podía hacerlo en Santiago, sino que tenía que ir a Santo Domingo. Pero si usted tenía... Pues no exagere, no exagere. Sí, déjeme seguir, No exagere. seguir hablando. Sí, usted puede Si usted seguir, puede- pero no exagere. No diga cosas que no son. ¿Cómo te va a decir que había que Mire. ir a Santo Domingo a sacar una cédula? Muchísimas veces cualquier cédula que tuviera problema. Ah, pero tenía que subir espérese. a Santo Es Domingo, que el que tiene porque problema era en la un cédula, caos, un la Junta es desorden. así. Además, mantuvo la estabilidad económica. Recuerde, por ejemplo, cuando se hizo el acuerdo de Petrocaribe, que el que tenía una nevera tenía que desconectarla y comprar hielo para tomar agua fría. Las mujeres, porque no había energía eléctrica, tenían que lavar a la mano porque no podían usar la lavadora. Leonel Fernández es el candidato con mejores ideas, totalmente progresista y desarrollo incluso. Todo lo que tenemos en el municipio de Baitoa lo hizo Leonel Fernández. Cuando Con- una persona con los se enferma cuartos aquí del en pueblo. Baitoa, Con los cuartos cuando del una pueblo. persona se enferma en Baitoa, ¿dónde va inmediatamente? Aunque sean los primeros auxilios, al hospital. Sí. Antes los estudiantes de Baitoa no podían ir a la universidad porque no tenían transporte. Sin embargo, cuando Leonel llegó, inmediatamente vinieron guaguas Sí. para el transporte estudiantil, Sí. un CTC, Sí. un sinnúmero de cosas que Sí. el tiempo y el espacio sería corto para explicarlo. Sí, pero fíjese, lo que Leonel ha dicho es que esas situaciones que él está mencionando no existían en su gobierno. Y eso es falso, porque había delincuencia, había inseguridad, había gente que pasaban hambre, porque siempre ha habido y va a haber delincuencia, siempre ha habido y va a haber gente que pasa hambre, siempre ha habido gente que vende el voto y que lo va a vender. Eso no hay forma de quitarlo, la pobreza no se va a quitar nunca, porque pobre es aquel que no tiene con qué comer y muchos quisieran comer pero sin trabajar, de manera que la pobreza no se va a quitar nunca. Eso es, pero recuerde que... Entonces pues Leonel está hablando mentira, entonces. Pesos, Me dio la con razón 3,000 ya. pesos usted hacía una compra. Sí, pero las cosas van cambiando. Ahora necesita 20,000 pesos para comprarla. Sí, pero porque las cosas van cambiando. Pero hoy nosotros tenemos los mismos problemas que teníamos cuando Leonel era presidente. Lo mismo. Todavía aquí las escuelas siguen siendo la misma escuela. Los liceos siguen siendo los mismos liceos. Los ayuntamientos siguen siendo los mismos ayuntamientos. Reciben el mismo 2.4%. Todavía aquí salud pública es lo mismo. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha le cambiado? fue la luz. Recuerdo, por ejemplo, en educación, en el 96, nadie quería ser maestro, porque el maestro en los colmados ni le fiaban. Y cuando llegó Leonel, se mejoró el nivel de vida de cada maestro. Los maestros tenían que ir en carros de concho, a pies, en bicicleta y en motor, y hoy andan, por ejemplo, en un vehículo. Sí, pero eso Pero viene, además, óigame bien, pero eso escúcheme. viene por el cambio y el desarrollo del país. Pero no es a eso que Leonel se refiere en su alocución. Él está queriendo tirarle tierra al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, diciendo que esas cosas que él menciona no estaban en su gestión, cosa que no es verdad, que es lo que estamos tratando aquí. Porque lo que usted me está diciendo es verdad. En el gobierno de Leonel, muchísimo se avanzó en este país, los metros, los teleféricos, todo eso fue en el gobierno de Leonel. El INESPRE se extendió. Mas, sin embargo, lo que él menciona es lo mismo que estaba cuando él era presidente, eso no ha cambiado.